Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día es la emisión 4, es el día 17 de octubre del 2025 y es el día 290 del año. Quedan solamente 75 días para que termine este año. El día de hoy traigo un tema que es importante para muchos de nosotros, los que estamos en esa búsqueda, para muchos terapeutas también que brindamos información, para muchas personas que buscan esa conciencia activa, comprender esos conflictos, por qué están en nuestra vida. El día de hoy traigo un tema que es muy relevante y es sobre las creencias, detectarlas y poder cuestionarlas también. Es muy importante para mí compartir este tema, bueno, como todos los temas que traigo, y me gusta que estén aquí presentes, pudiendo compartir conmigo, interactuar, porque eso creo que es base, la interacción en sociedad, en comunidad, que la podamos hacer siempre que tengamos algo para compartir. Así que bueno, en este tema de hoy las creencias son muy importantes, identificarlas y desde ahí poder cuestionar desde dónde vienen esas creencias, que conforma algo muy grande, una estructura donde podemos todos nosotros poder funcionar a través de las creencias. En términos un poquito más informativos, las creencias son estructuras internas que están dentro de nosotros, nos ayudan a funcionar en un momento determinado, en un tiempo y espacio donde nos estamos desenvolviendo. Y esas creencias nos ayudan siempre y cuando estemos en coherencia en esta vida, en ese espacio y tiempo. Entonces, cada creencia nos da esa coherencia para funcionar en ese ámbito. No son ni buenas ni malas. Yo siento también, en la medida que me voy reeducando con todos estos hábitos que estoy teniendo de acuerdo a la lógica de la realidad, la conciencia activa, es algo de todos los días, es constante en mi vida, cada cosa la analizo desde allí, desde la observación pura. Yo diría que no podría catalogar ni etiquetar a las creencias que son como condicionantes o posibilitantes o limitantes. Para mí una creencia no es ni buena ni mala, sino que es una estructura que me ayuda a funcionar en un tiempo determinado, que le da cierto sentido a mi vida a través de ella. Entonces, simplemente está cumpliendo un rol en nuestra vida, esa creencia que tenemos. A veces no nos damos ni cuenta que estamos habitando una creencia y seguramente nos da mucho sentido. Entonces, ¿por qué vamos a cuestionar algo que nos da sentido? Estamos cómodos, estamos seguros allí. Entonces, por eso mismo quería explicar que es algo que vive con nosotros. Las creencias es algo, desde el vientre materno incluso empezamos a crear distintos tipos de códigos, coordenadas que nos van a ayudar en algún momento a movernos, a trasladarnos en este tiempo y espacio desde que comenzamos a gatear. Desde ahí empezamos detectando todo, pero sí percibimos, porque somos muy pequeñitos. Siempre estas creencias podemos actualizarlas. Es algo que nos pide naturalmente el mismo sistema, nuestro sistema cuerpo, mente, emociones, y la misma, junto con la misma realidad, en sincronización con ella, porque queramos o no, siempre nos vamos sincronizando, pero lo mejor es que nos sincronicemos con esta realidad misma conscientemente, dándonos cuenta de la coherencia que debe haber entre una cosa y otra. Siempre estamos accediendo en pequeños momentos de nuestra vida, dándonos cuenta que hay ciertas creencias, las cuales vamos transitándolas. Y nosotros con conciencia podemos observar e identificar estas creencias, cuáles son. El objetivo siempre es empezar a poder detenerte o hacer pequeñas pausas conscientes para poder detectar en qué estás, bajo qué pensamiento o sensación estás tomando tus decisiones, estás definiendo tu día o tu noche, según si habitas esos dos tiempos. A veces nos vamos sincronizando en la vida con distintos tiempos. Creo que todo tiempo tiene que ser bien aprovechado, independiente en el momento que estés queriendo crear. No existe solamente el día para crear o la noche. Y ahí también uno se sale un poco de las creencias de lo que es crear únicamente en el día. Yo por mí misma me he dado cuenta que puedo crear tanto en la noche como en el día. Y explico esto porque también era una creencia que me estaba sintiendo muy incoherente cuando ya esa creencia dejó de hacerme sentido con respecto a crear, a dar mis sesiones. En ese sentido he sido muy flexible porque he tomado sesiones con algunos terapeutas y también viceversa. Yo cuando he atendido consultantes por sus trabajos o qué sé yo, los atiendo de noche. No muy tarde, pero también me adecuo a los horarios de distintos países. Entonces eso ha sido una fluidez en mi vida que me ha permitido detectar que antiguamente cuando quería atender solamente de día o solamente de tarde, me limitaba a mí misma. Entonces había una incoherencia y esa incoherencia hay que detectarla. Y eso va a ocurrir solamente cuando estemos en pausa o simplemente cuando sintamos incomodidades dentro de los distintos sistemas que estemos habitando. Para darle profundidad a esto, ¿qué son las creencias y cómo funcionan estas creencias en nuestra vida?
Específicamente son como reglas internas que tenemos nosotros que organizan toda nuestra vida. Y es automático, porque no las cuestionamos. Hasta que nos ponemos a cuestionar estas creencias, podemos dar un vuelco, un giro y mirar hacia nuevos rumbos, ampliar un poco el rango de nuestra mirada. Estas creencias nos ayudan a reaccionar rápido, ya que les dije anteriormente que eran en automático, que están ahí, están instaladas ya para que podamos movernos. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Es algo que está, simplemente detectas que hay una creencia limitante o posibilitante, por eso yo no quiero etiquetarlas así, pero le coloco esto, porque simplemente es cuando hay una incoherencia, ya es momento de actualizarte en esa creencia. Ese es el punto. Por ejemplo, yo voy a explicar un poco por mi parte. Yo estuve detectando distintas creencias, pero me voy a dedicar a explicar una sola con respecto a cuando yo quería hacer mis propios proyectos. Fue hace un año atrás. Ahora, por eso también le estoy dando un poco más de fluidez a todo esto que es los live cada viernes. Siento que estoy ordenándome de alguna forma, ordenando la misma actividad que realizo, este servicio como terapeuta. Entonces, lo que a mí me sucedía era que yo quería hacer un proyecto que es un ebook. Ya todo esto ya está terminado. 2 ebooks, uno gratuito y uno versión pagada. Hola a las personas que están uniéndose al live, bienvenidas. Entonces, estaba en ese momento queriendo ubicarme en el tiempo para poder realizar mis ebooks, crear algunas sesiones nuevas. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto se me ocurría, tengo que lavar la loza, hay loza pendiente. Después se me ocurrió mirar así mi casa y, tengo que barrer, el piso está sucio. Bien, bueno, voy postergando de a poquito el hecho de ocuparme de mis prioridades, de mis proyectos. Entonces, yo me daba cuenta que faltaban cosas por hacer, pero sin embargo tenía pendiente el hecho de crear mis ebooks. Seguía mis semanas acomodándome como podía. A veces me quedaba muy de noche con mis prioridades profesionales con respecto a las actividades que quería crear. Y de pronto, una semana de aquellas, me di cuenta, me detuve en el tiempo y dije, pero ¿por qué será que cada vez que quiero irme al escritorio a poder realizar con tiempo y todo, se me pone por delante una idea de tengo que lavar la loza? No, voy a hacer mi cama y ahí, cuando ya esté todo ordenadito, me voy a poner a hacer mis actividades. Empecé a darme cuenta que ponía como prioridad lo que yo traía como creencia, que es mi casa, un lugar seguro, un lugar tranquilo, ordenado, es bien visto, es aceptado. Soy la mujer de la casa, soy la madre que cuida, la madre que está ocupándose de los detalles caseros. Entonces ahí hay una creencia también que no es que esté mal, como les dije al principio del live, las creencias no están malas ni buenas, simplemente es una regla interna que nos ayuda a movernos en este espacio-tiempo. Bienvenidas, buenas noches, Ángela, Raquel, Loreto, bienvenidas. Entonces, esta sensación de que se me ponen cosas por delante en automático son las creencias. Ahí me di cuenta y detecté por primera vez que estaba postergando lo nuevo, y lo nuevo en mi vida a incorporarse era una práctica profesional. Poder darme el tiempo y el espacio en un momento determinado, pero hacerlo, accionar, no solamente tener la idea, que era ir hacia mi escritorio, poder ponerme en modo responsable y hacer mi ebook, empezar a crear, a bajar todas esas ideas que tengo, a crear algún tipo de terapia. Entonces lo estaba postergando. Me daba cuenta que esa era una creencia que detecté. Si no me hubiese detenido en el tiempo, no lo hubiese detectado, hubiese seguido quizás postergando ese momento para poder crear mis sesiones nuevas, el ebook y otras cositas más que hay en mente. Entonces es darle esa prioridad e incorporar en tu vida algo nuevo, sin miedo, sin rechazo. Me di cuenta de eso. ¿Y qué hice después? Simplemente me organicé. Pasó un mes prácticamente en que yo, digo un mes porque lo tengo anotado, yo he sido en ese sentido con respecto a mi organización interna, a todo lo que voy detectando de mí, lo voy escribiendo, voy grabándome en un video, en un audio, para tener un registro con fecha y todo eso. O sea, nunca pensé, yo siempre me consideré que era muy desordenada para mi vida, para organizar mi vida y mi día, muy abstracta, muy volátil, tenía ideas pero las dejaba pasar y después hacía lo que tenía que hacer nomás, las cosas normales del día a día, el deber ser. Nunca pensé que podía organizarme de esa manera, pero la repetición y la práctica hace que tú puedas crear una cierta estructura, la que quieras en tu vida crear, pero hay que responsabilizarse, hay que ser responsable con uno mismo, tener un compromiso con uno mismo. Y en este caso, mi compromiso era con esa creencia.
de ser la madre, la persona que tiene todo en orden, pero siempre era una mirada hacia lo externo, no era una mirada hacia mí. Entonces detecté que era una creencia, ni buena ni mala, y desde ahí uno empieza a ordenarse. Y yo empecé, y creo que fue en un mes claramente, porque tengo todos mis anotes ahí, donde empecé a darle forma y estructura a mis ebooks. Empecé a darle continuidad a eso, constancia. No era tan frecuente porque era algo nuevo, y cuando hay algo nuevo uno siempre tiene que ir practicando para que así puedas ir acostumbrándote en ese proceso. Y así tú le vas dando forma a lo que quieras hacer. Me di cuenta que esa era una creencia que había yo aprendido. Había aprendido que las mujeres de mi clan siempre tenían que estar para los demás, tenían que mantener la casa en orden. No digo que ahora no lo haga, lo sigo haciendo, pero mi prioridad ahora incluso soy mucho más flexible. Puedo hacer mis cosas muy rápido en la casa, lo mínimo, pero hay una nueva creencia que es mis proyectos. Mis proyectos tienen sentido. Ahí ya se instaló un nuevo circuito en mí y una nueva creencia de que mis proyectos le están dando mucho sentido a mi vida. Esto es para mí apasionante poder compartirlo porque podemos detectar esas creencias y poder actualizarlas. Y como les digo, no es que haya desechado esa creencia, la actualicé. Sigo haciendo lo mismo, pero de una forma flexible. Lo que yo hago es poder darle prioridad a mis proyectos. Antes le daba prioridad a lo externo a mí. Ahora le doy prioridad a lo mío, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero impactar en esta vida a las personas, a lo que quiero enseñar de mi propio proceso. Este ejemplo cotidiano de poder hacer esos pequeños cambios y ajustes de las tareas del hogar con mis proyectos personales se pueden flexibilizar muy bien en ambos. Estas creencias aparecen automáticamente, lo vuelvo a recalcar, porque es algo que cuando estamos en coherencia no nos damos cuenta que estamos bajo una creencia hasta que nos sentimos incoherentes, sentimos que algo no fluye. Ahí podemos detectar y poder poner pausa para que podamos identificar qué es eso que me está impidiendo crear lo que yo tanto quiero. No es difícil, lo difícil es a veces soltar la forma invertida que hemos aprendido a hacer las cosas, que primero están los demás. Esa es una forma invertida. No es que esté mal tampoco, aquí no podemos catalogar de algo bueno o malo, sino que simplemente son cosas educaciones que han estado invertidas por mucho tiempo, por eso nos cuesta tanto ir a la conciencia, por eso nos cuesta tanto a veces acceder a la realidad, porque siempre estamos tratando de cambiarla, siempre estamos tratando de que sea nuestra conveniencia, pero ¿qué tal si nuestra conveniencia es parte de una creencia? Porque a veces aunque tengamos todo, dinero, no es que esté mal el dinero, mucho dinero, muchas posesiones físicas, muchas cosas materiales, muchas cosas sobre todo concretas y materiales. A eso me refiero con que hemos aprendido a construir desde lo externo, desde lo superficial muchas veces antes de ir a lo profundo, que es lo abstracto. Y a veces esa parte es la que crea toda nuestra realidad. Pero como estamos tan empecinados en ver para creer, verlo, y no sentirlo, muchas veces el sentir a veces lo apagamos y por eso no detectamos bajo qué creencia estamos funcionando en esta vida. ¿Cómo podemos detectar esas incoherencias? Cuando en una creencia, esas incoherencias las podemos detectar porque ya no tienen sentido para ti. Te sientes como una incomodidad frente a algo que tú quisiste elegir, que tú quisiste hacer, pero sin embargo hay algo que no encaja. Hay algo que surge como incoherente. No lo dices, pero lo sientes. Ahí podríamos identificar y detectar una incoherencia. Se siente incómodo frente a algo que tú mismo quisiste crear. Se siente incómodo. Por ejemplo, antes pensabas que lo urgente debe ir primero, siempre primero, lo que urge. Ahí tú me contarás qué es para ti urgente, lo pongo entre comillas, porque a veces lo urgente no es lo real, a veces lo urgente, lo que urge en esta sociedad es lo que hemos aprendido todos. Y a veces es algo muy básico lo urgente. No sé, cada quien puede decir que es lo urgente, entonces ahí podemos ir cambiando esas formas de ver las cosas, ampliar un poco el rango de la mirada que tengamos de lo que es para mí urgente. ¿Qué es prioridad? Es otra cosa. Para ti, ¿qué es prioridad? Se puede contradecir con que sea algo urgente. Es que todos tenemos distintos conceptos, no podemos ponernos a discutir con las personas de qué es urgente para mí, para ti también tiene que ser urgente. No, aquí por lo menos lo que yo siempre estoy fomentando en mis videos, en las terapias, en las consultas, es que podamos ver que en esta realidad existen muchos conceptos diferentes y hay diferentes formas para poder ir detectando qué es eso que estamos concibiendo
y en diferentes áreas, desde qué lugar estoy percibiendo eso que para mí es urgente o es prioridad, desde qué lugar lo percibo. En muchas etapas y muchos personajes también, muchos roles en los cuales estamos habitando y a veces tomamos decisiones desde un rol, pero en un contexto diferente que no va con ese rol. Estoy hablando así generalmente porque lógicamente esto se ve en una sesión, en una terapia más específico. Por eso me gustaría decirles que si ustedes pueden hacer un mini ejercicio, cuando notas que hay un conflicto interno dentro de ti, sería importante que lo hagas. Porque así de poquito te vas entrenando en esto, lo que es mirarte hacia adentro un poquito más, detectar esas incoherencias y poder ir ampliando tu forma de ver las cosas, no verlas de una sola manera, porque a veces eso es lo que nos hace a estar en un circuito cerrado todo el tiempo, en un bucle que le llamamos, en una repetición o bajo un patrón de lo que siempre se habla. Entonces, piensa en algo que hagas automáticamente en tu vida, que no te deje avanzar y que realmente quieres crear. Piensa en algo. Observa eso, nómbralo, sin juzgarte, solo obsérvate. Y eso te puede ayudar bastante a avanzar en ese proceso, porque te estás observando, sin juzgarte, sin criticarte. Eso es lo que, por lo menos yo, cuando comencé a hacerlo, me di cuenta que servía muchísimo, porque había una diferencia de cómo empecé a percibir las cosas desde ahí. Me detenía a observar, me daba esas pausas lógicas que yo le llamo. Y observo cómo estoy pensando, observo cómo me estoy sintiendo frente a eso que quiero hacer. No llego y lo hago, ahora ya no. Ahora que ya está incorporado en mí el circuito, lo que hago es observarme, pensar en eso que automáticamente siempre hago, levantarme en la mañana, hacer ciertas cosas, y así se termina mi día y lo único que quiero es después dormir, acostarme. Y el siguiente día es lo mismo, estamos en automático. Sí, hay que trabajar, hay que hacer ciertas cosas porque nos comprometimos con alguien externo, pero ¿en qué momento me dedico a pensar en mí, en las cosas que estoy haciendo día con día? A veces es tan necesario sí hacerlo, pero es un entrenamiento. Siempre digo eso también a las personas que me conocen, a las personas con las que comparto cierto tipo de información, que puedan verse que todas las actividades que hacen son un entrenamiento y que en ese entrenamiento siempre pueden haber cierto tipo de fricción con las personas, pueden haber conflictos, pero lo más interesante de esto es que las personas cuando están en eso no se identifiquen del todo con lo que está pasando, que siempre activen ese observador, esa conciencia, que no se identifiquen con el problema mismo. Porque ahí también hay una creencia, yo soy eso, yo soy el problema, yo soy el conflicto. Y así nos estamos llenando de información que no nos ayuda mucho. Todas las creencias es un tema bastante amplio y realmente hay que actualizarlas. Las creencias se actualizan. Y se actualizan naturalmente, así como aparece naturalmente esa incoherencia que sentimos dentro. Y es importante detenernos. Siempre hago hincapié en detenernos frente a esas cosas que no nos causan tanta emoción. Así que ojalá puedan poner en práctica estas pequeñas cositas que toman minutos. Si salimos un poco del automático, podemos detectar qué está pasando alrededor. Detenernos un rato en esa pausa. Es un proceso gradual poder detectar esas creencias, crear tus propias creencias. Y eso va a forjar en ti nuevas sensaciones, nuevos sentires, de sentirte mucho más plena en el lugar en el que estás. Porque muchas veces cuando estamos bajo una creencia queremos escapar hasta de nuestra propia casa, nuestro propio hogar, nuestro propio trabajo, porque estamos bajo una creencia. A veces con las familias, con las parejas, a veces queremos escapar de ellos y no sabemos cómo. Entonces esa incoherencia ya te está pidiendo naturalmente que mires, te detengas y detectes bajo qué creencia estás actuando en ese momento. Del deber ser, de lo que me dijeron de chiquitita o de adolescente que vi de mis referentes, que el adulto lo sabe todo. Ese es un referente, el adulto, para un niño. Y así crecimos todos, creyendo que el adulto lo sabe todo y que ya no puede aprender nada más. Entonces ahí es donde podemos hoy en día detectar que yo traigo una creencia de que el adulto sabe todo. Y nos impedimos aprender cosas nuevas. Decimos, así soy yo, no puedo cambiar, soy así. ¿No será que también estamos bajo una creencia? Una creencia que hemos aprendido, que registramos desde pequeños y simplemente la adoptamos como propia y no la cuestionamos. Hasta un punto donde ya no nos sentimos, donde tenemos que soltar a fuerzas algo. Siempre la realidad misma, las mismas personas nos están mostrando esas incoherencias.
nos están mostrando cómo nos estamos sintiendo frente al escenario en el que estemos pisando. Bueno, gracias, saludos, Carlos, bienvenido. Todo esto tiene algo muy profundo, pero esa profundidad la detectamos nosotros mismos. Nadie te puede decir cómo sentirte, nadie puede decir cómo se siente, porque todos somos diferentes, todos tenemos una biología que funciona de una manera y que esa biología siempre sensa los ambientes. Y ahí muchas veces apagamos ese sensor porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo y eso mismo provoca que vayamos apagando ese sensor natural. Todas nuestras áreas, la vista, la piel, todas esas son pequeñas señales que tenemos en el cuerpo para poder detectar qué está pasando. No solamente lo que pasa por nuestro pensamiento. Muchas veces lo que pensamos no es de nosotros. Es algo que se instaló en nosotros porque no teníamos voluntad de poder discernir. Y en este momento, en esta actualidad donde hay muchas actualizaciones, nosotros también nos tenemos que actualizar, no solamente los aparatos tecnológicos. Y nosotros también hagamos de cuenta que las creencias, que los pensamientos son ese software. Y los pensamientos generan esas creencias. Y nosotros tenemos que actualizar ese software cada cierto tiempo. Entonces, todo el tiempo las cosas externas nos están mostrando muchas veces cómo estamos a nivel interno y no hacemos muchas veces esa relación de cómo estamos funcionando, que todo lo que es externo nos está mostrando cómo estamos nosotros también. Y no sé qué pasó, ahí no veo a nadie conectado. Conexión lenta, me dice. Bueno, no sé si se habrá escuchado todo lo que dije, pero es importante que podamos tomar en cuenta estas cosas, sobre todo si resuenas con este live, si estás aquí pudiendo escucharme, sentirte de alguna forma que estás resonando con esta información, que te identifica un poco una parte de ti, todo esto te puede servir como una herramienta más. Así que si quieres también puedes compartir este video y poder seguir llevando esta información a distintos lugares. Esto no es solamente para uno, o sea, uno quisiera poder expandirlo, pero hay personas que no quieren guardarse la información para sí mismo y a veces eso genera esas fricciones, porque creo que estamos aquí para poder tener ese equilibrio entre dar y recibir, entre generar algo y consumir algo. Ahora, para terminar este live, poder decirles que estas creencias siempre nos sostienen a nosotros en el tiempo, nos están sosteniendo como una estructura interna, como una regla interna que está en automático. Pero cuando aparecen estas incoherencias en el camino, esas sensaciones que nos hacen sentir incómodos frente a algo en el lugar donde estamos, es momento de evaluarlas y poder desde ahí definir si sigues actuando bajo esa misma mirada, ese mismo pensamiento y tener la opción de cambiarlas. No se trata tampoco de eliminar estas creencias, ni tampoco de pelear con ellas, porque es algo con lo que generalmente nos peleamos con nosotros mismos, decimos que soy tal cosa, me trato pésimo a mí mismo, a mí misma. Se trata de activar la conciencia. ¿Y cuándo nos damos cuenta que estamos activando la conciencia? Cuando observamos, nos observamos, cuando observamos el entorno también, cuando reconocemos todo lo que hay y que está simplemente. Y poder reconocer eso, actualizarlo en nosotros. Poder darle una refrescada, como se dice, a nuestra mirada. Quitar un poco el velo de los prejuicios, observar más, no reaccionar tanto. Así podemos ir recuperando de a poco esa coherencia interna, que es algo natural en nosotros. Los niños son muy coherentes. Podemos ir a recuperar en la observación esa esencia que destaca mucho a los niños, a un ser vulnerable. Aunque se ve débil, vulnerable, se ve desprotegido, es un ser muy coherente, muy limpio, muy conectado a su origen. Entonces, cuando recuperamos esta esencia, recuperamos coherencia en nosotros mismos y también esa libertad para poder crear desde nuestra propia experiencia, conciencia que tengamos en ese momento. Ahí podemos hacer esa conexión original cuando empezamos a observar. Te puedo decir lo último antes de terminar, que observes, te invito a reflexionar. Antes de que termine tu día, antes de que te vayas a acostar, puedes hacer un acto consciente y observar tus creencias, las que tú sientas que están siendo incoherentes en tu día a día. Sientes esa creencia, obsérvala, mírala, siéntela, cómo se siente, procesa eso. El sentir es procesar. Ponte en modo observador, observadora y comienza a procesar eso que se siente, esa creencia, detéctala antes de que termine tu día. Obsérvala, nómbrala si es posible o escríbela y puedes en ese momento dar un paso consciente hacia lo que te traiga realmente coherencia.
no tengas miedo. El miedo es una emoción de supervivencia y ese miedo va a estar mientras no enfrentes eso. Así que muchas veces por ahí comienzan nuestras ansiedades. Yo que tuve ansiedades, todavía queda ansiedad, de pronto aparece, pero estoy en ese entrenamiento de enfrentar eso que me da miedo. Porque muchas veces tenemos creencias también que generan miedo. ¿Qué me van a decir los demás? No, exponerse no está bien. Una de las cosas es esta, exponerme, poder hablar de lo que sé, de lo que hago. Y eso es ya salir de una creencia de no dar tantas explicaciones, de ser más bien tácita, una persona que no explica mucho, que a veces da por sentado, no hay mucha profundidad ahí. Entonces yo también era así, casi nunca compartí lo que vivía. Siempre me gustaba hablar mucho, pero hablaba lo justo y necesario con respecto a lo externo. Para dar consejo era muy buena, para poder escuchar también a los demás, pero de mí casi no hablaba. Entonces también estaba en una creencia. Y es fácil poder detectarla, simplemente necesitas darte tiempo y espacio. A veces tenemos la creencia también de que el tiempo y espacio no está para nosotros, o el tiempo sobre todo, que a nadie le sobra el tiempo, eso es lo que decimos. Tu tiempo es valioso y ese tiempo te lo tienes que dar tú, te lo tienes que proporcionar tú. Abrir una nueva línea de tiempo para ti misma. Y esa creación consciente la puedes hacer tú mismo, tú misma, sin necesidad de aprobación externa. Siempre cuando no hacemos algo o no nos lanzamos es porque estamos esperando reconocimiento externo, estamos esperando que alguien nos diga cómo hacerlo, qué hacer, dónde ir. Pero no sé si se dan cuenta, pero eso es un entrenamiento. Cuando estamos en trabajos, en las escuelas, en lugares donde estamos con mucha gente que nos dicen qué hacer, eso prácticamente es un entrenamiento para poder forjar esa propia autonomía, esa propia autorreflexión. Y ese es un paso para poder hacer nuestros propios proyectos en la vida. Les dejo eso, que puedan detectar sus creencias antes de irse a dormir, es muy bueno, y poder entregar todo esto a algo mayor, al origen de todo esto. Provenimos de un origen, pero más adelante en los siguientes live podremos indagar un poco más de esto del origen. Así que recordarles a todos también que este es un proceso gradual, no es de un día para otro lo de las creencias. Practicar diariamente va a generar esa frecuencia que de a poco te vayas dando cuenta que sí se puede. Porque muchas personas dicen no puedo o no tengo tiempo. Entonces, diariamente que te proporciones un ratito que puedas estar en ti, volver a volver a tu eje, es en la práctica. Todo hemos aprendido de todo con práctica. Entonces, si queremos aprender algo nuevo, ir hacia algo nuevo, hay que practicar, hay que entrenarnos. Sin presionarnos, obviamente, siempre estando en coherencia. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí, agradezco su tiempo, su espacio y dejo la oportunidad, la posibilidad de que puedan dejar sus preguntitas también para poder ir contestándolas o que sea tema también para un siguiente live. Me despido de cada uno de ustedes, un abrazo y espero que esto haya sido muy provechoso, un tiempo de calidad, de reflexión y de pausa también para volver a ustedes.